En Veterinaria Parasol, tu mascota recibirá la mejor atención. Contamos con servicios de farmacia, cirugías programadas, estética canina, productos veterinarios. Junto a nuestros médicos, Rafael y Karen Solórzano, te garantizamos calidad en lo que hacemos. Visítanos en Avenida 5 de Junio y Juan Montalvo. Además, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Soy Ana Belén Santos. Estamos en una entrega más de Mirada Latam. Hoy en Crónicas Invisibles tenemos una súper invitada, como ya hemos venido comunicándolo mediante nuestras redes sociales por Twitter y por Facebook más que nada. Tenemos a Bárbara Sepúlveda. Ella es abogada constitucionalista, cofundadora de la Asociación de Abogados Feministas de la organización, que también busca acercar e incorporar enfoque de género en el derecho. Esto es en Chile y también pues en América Latina. También es electa como una de las 155 integrantes de la Convención Constitucional de Chile. Bárbara, bienvenida a Mirada Latam. Muchas gracias, Ana Belén, por la invitación. Sí, el gusto, bueno, es nuestro también por tenerte acá en este espacio que como siempre pues fomenta el pensamiento crítico de las personas. Asimismo, invitamos a los seguidores que nos están viendo en este momento pues que puedan compartir y difundir esta información. Bueno, ahora, queremos responder algunas inquietudes respecto al futuro de la política latinoamericana. En este caso, ¿quiénes serán sus actores? Tomando decisiones para toda la población, sobre todo en estos tiempos donde la misma normalidad pre-COVID parece que no va a regresar a la normalidad y más bien nos plantea retos de una transición estructural. Hemos visto asimismo también un descontento social en diferentes países como Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y ahora Colombia, ¿no? Ya sabemos sobre las manifestaciones sociales y movimientos que se han organizado durante todos estos últimos tiempos en estos países latinos. Por eso en Mirada Latam nos preguntamos, ¿jóvenes en política preparados para asumir el liderazgo? Bueno, Bárbara Sepúlveda nos acompaña en este momento para poder responder la primera pregunta. ¿Por qué es importante que los jóvenes se involucren en política? ¿Qué reflejó esta pandemia en este caso, Bárbara? ¿Hacia dónde nos conduce el modelo aplicado en los últimos 10 o 20 años en nuestros países latinoamericanos, en Chile, en Ecuador? ¿Y es un modelo desgastado a lo mejor? Mira, para responder tu primera pregunta, me parece que siempre es tremendamente relevante que las juventudes, los jóvenes, las y los jóvenes se involucren en la política. Creo que parte importante, quizás donde fallan las democracias de corte representativo, especialmente las de corte liberal, es en esa representatividad. Que hoy día también la idea de representación está bastante desarrollada, ya no es simplemente una persona que decida hablar por alguien, que decida apropiarse de un discurso. Lo que nosotros planteamos, por ejemplo, en materia feminista, en materia de los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las diversidades sexuales, precisamente de cómo planteamos hoy día un discurso desde nuestras propias voces. Y por lo tanto es tremendamente relevante que las voces de los jóvenes, de las juventudes, en toda su diversidad, lleguen a los espacios de deliberación política. También hay una cuestión de muchos sesgos y estereotipos que operan sobre la juventud y sobre una aparente apatía en torno a la política que ha generado quizás también una profundización en esa ruptura entre quienes son representados y quienes nos representan. Me parece que es tremendamente relevante que se desmitifique un poco también ese rol que tienen las juventudes, porque es muy importante que sean reconocidos como actores y actrices políticas válidas. Y en ese sentido, hoy día la organización, no solo en la política formal, sino que también en los espacios de organizaciones sociales, en los sindicatos, en los gremios, en todos los espacios de articulación donde se debatan contenidos políticos, la presencia de la juventud siempre me parece fundamental. Claro, pero la presencia de la juventud siempre ha sido un poco excluida, al menos en temas políticos, porque la inexperiencia más que todo es lo que destacan, ¿no?
políticos que están durante años en sus cargos y en sus funciones públicas. Pero sin embargo, pues comentas acerca de que los jóvenes pues es un pilar muy fundamental y me quedo también con eso porque más que todo vemos que en tu país, en Chile, tienen una constitución súper antigua desde el gobierno, por ejemplo, de Pinochet, donde ha funcionado aparentemente durante tantos años, pero son los jóvenes, son los movimientos, son los actores, ciertos actores políticos que también han ayudado para que esto se pueda quebrar, ¿no? Y poder integrar a toda la población en sí, tanto a los indígenas como a las comunidades LGBTI y tanta diversidad que existe en el mundo. Entonces, los jóvenes efectivamente pues vienen a brindar como un respiro o una esperanza para Latinoamérica, ¿creerías, Bárbara? Creo que sí, pero creo que es parte también de una unidad de movimientos diversos, de movimientos sociales. Y creo que en Chile sí pasa, la constitución es de la dictadura de Pinochet y ha durado durante la democracia además con reformas que han sido tremendamente superficiales. Y por lo tanto el núcleo, el techo ideológico, la propia identidad que tiene esta constitución en términos políticos y jurídicos ha permanecido en el tiempo casi inmodificada. Como te digo, todos estos arreglos, estos maquillajes que finalmente hoy día nos llevan a la ruptura constitucional y a hacer una constitución de nuevo, es motivada por diversas movilizaciones sociales que se fueron acumulando durante el tiempo. Si bien es cierto que ya existían movimientos precisamente para promover una asamblea constituyente en Chile, en el estallido social o la revuelta popular que se inaugura en octubre de 2019, es un momento que fue impulsado por la juventud que en ese momento se movilizó en contra de una cuestión bien puntual y que a pocos días tomó un sentido eh, gigantesco de acumulación de diversas luchas sociales y de diversas, además, demandas. Cuando son los jóvenes, que acá en Chile se dice, bueno, son los jóvenes quienes saltaron el torniquete, porque hay muchas imágenes, no sé si ustedes las han visto, en las cuales los estudiantes, especialmente los estudiantes secundarios, saltan el torniquete que permite el ingreso al metro, al metro público, y en protesta del aumento del valor del transporte. Era un aumento que además para quienes están en el poder, y especialmente este gobierno, el actual gobierno de Sebastián Piñera, era un aumento que para ellos era, claro, un aumento insignificante. Nada que pudiese generar o detonar una movilización, y de hecho se atrevieron a decir que la movilización social, a propósito de eso, era totalmente innecesaria y la miraron, la menospreciaron derechamente. No tenían idea qué era lo que estaba sucediendo y la acumulación de demandas sociales que existían en Chile. Entonces, ahí hay un rol bastante valeroso por parte de los estudiantes, las juventudes en Chile, que dan este salto simbólicamente y físicamente del torniquete para impulsar una movilización que tomó la magnitud que, bueno, ya conocemos. Y hoy día también se hacen parte de este proceso constituyente. Tenemos una constituyente muy joven, de 21 años, que también representa a esa movilización, representa a ese sector de los estudiantes movilizados, tanto estudiantes secundarios como universitarios. Ella ya está en la universidad, pero su juventud además viene impulsada por este acompañamiento de un movimiento mucho mayor a nivel nacional. Claro, puede ser un poco insignificante a veces como lo juzgan así ciertos funcionarios o ciertas personas, este tipo de movimientos, pero en sí no es el movimiento o la acción o el suceso de ese suceso en sí como tal, sino que viene un trasfondo y junto con ello pues ya el hartazgo ciudadano. Pero ahora hablando de derechos de las mujeres, ¿no? ¿Quién genera estos cambios reales? Cuidado ambiental, la migración, y para eso creen, bueno, en este caso tú, Bárbara, que están siendo claves los jóvenes, bueno, ya comentabas igualmente un poco esto, ¿no? De qué es lo que se ha estado realizando en Chile, pero en general en Latinoamérica. ¿Ellos realizarían el cambio sustancial?
Nuevamente me parece que se trata más bien de un conglomerado de demandas sociales, de distintos movimientos donde sí hay personas de diversas edades. Por cierto que son las juventudes quienes no dudan un segundo en llamar a marchar y a movilizarse, pero también creo que es importante reconocer que hay otros movimientos que dinamizan también muy intensamente los procesos sociales, y entre esos está el movimiento feminista, que si bien aparentemente es un movimiento que aglomera mujeres jóvenes y diversidades sexuales jóvenes, también tiene muchas personas mayores. Y creo que es importante señalarlo porque nosotros tenemos, bueno, uno de los políticos más importantes de la historia de nuestro país, quien era Salvador Allende, decía que este no era un problema generacional, que la política no se basaba en una distancia entre generaciones, sino que existía realmente un asunto de compromiso con una transformación profunda social que cualquier persona de cualquier edad podía sostener, podía creer, podía incluso impulsar en conjunto con una movilización o con una organización o con un partido político. Y yo creo que eso es relevante porque también existen juventudes conservadoras, también existen juventudes de ultraderecha, también existen juventudes que hoy día pertenecen a movimientos neonazis. Y eso está pasando en Latinoamérica. Entonces creo que la juventud puede ser una virtud, pero no necesariamente va a representar siempre las voces progresistas o las voces transformadoras. Entonces creo que tiene que ver también con las alianzas de los movimientos sociales, con sus vínculos con la política, con una política realmente y profundamente transformadora, con demandas sociales alineadas entre distintos representantes de la sociedad civil y no solo por el hecho de ser jóvenes. Bien, entonces, ¿cómo logramos cambiar esa narrativa de política corrupta que termina desencantando, en este caso, a un sector de la población? Bueno, eso es un tremendo desafío porque para, para quitar quizá esa retórica de la política corrupta, habría que partir reconociendo lo corrupta que ha sido la política y cómo eso hoy día, evidentemente, debe terminar. Entonces, lo primero que hay que hacerse cargo es de la corrupción en la política, dando señales reales de que esas conductas no van a ser toleradas. Me parece que no sirve de nada tratar de educar cívicamente a la población diciéndoles, mira, no es cierto que todos los políticos son corruptos o todos los políticos son vendidos o todos los políticos son iguales, si finalmente nos enteramos que en la política tradicional esto sucede todo el tiempo. Creo que es importante dar señales reales, institucionales, jurídicas, constitucionales, penales en torno a la mala utilización de la política como una plataforma para privilegiar ciertos intereses por sobre otros. Me parece que es clave hacer una división muy, muy acentuada entre los intereses políticos y el rol público, y por ejemplo los intereses económicos de los grandes conglomerados, de las grandes corporaciones, de las grandes transnacionales. Creo que es importante transparentar las instancias de realización política, y creo que también puede contribuir a eliminar la corrupción en la política para luego poder terminar con ese discurso. El hecho que hoy día la población tenga más poder también, que tenga no solo poder de vigilancia y de fiscalización, sino efectivamente las herramientas, por ejemplo, para poder remover a alguien de un cargo político. En el caso de que incurran estos delitos, que ver, por ejemplo, que la justicia deja de ser de clase, que la justicia sanciona los delitos económicos o los delitos de corrupción efectivamente, con penas reales. Porque pareciera muchas veces que se castiga el hurto o se castigan los delitos comunes con mucha fuerza, pero el sistema no tiene tanta fuerza para castigar a los poderosos. Y eso creo que es una forma real en que podemos avanzar para ir también
de alguna forma, perfeccionando el sistema político, eliminando todo manto de dudas sobre el quehacer político, y esas señales no pueden quedar a la voluntad política. Por eso yo menciono que las herramientas deben ser jurídicas también, así como deben permear toda la institucionalidad. Claro, por otra parte también sería importante reconocer la falta de información que el ciudadano a veces tiene ante las leyes que existen. Porque, por ejemplo, acá en Ecuador hace poco hubo un paro de los buses, ¿no? Que solamente trabajaban hasta las 12 del día y nos quedábamos sin autobús. Y el 70% de la población ecuatoriana, o bueno, más que todo guayaquileña, se moviliza en bus, se moviliza con 30 centavos del pasaje que cuesta acá en Ecuador. Sin embargo, dentro de una ley decía que por nada del mundo el transportista puede dejar de cumplir su función. O sea, eso es ilegal, puede ir preso por eso. Pero nadie hizo absolutamente nada porque simplemente la desinformación abunda. Entonces, también es muy importante que las personas puedan saber sus derechos, que a veces están ahí, pero que no los tocamos, no lo sabemos, no investigamos, y también los medios de comunicación como tal no nos informan. Entonces, sí, sería muy importante. Pero, Bárbara, ¿cuáles son los pendientes que los mayores políticos de 60 o 70 años que continúan con un rol protagónico en los aparatos del Estado no han logrado atender en la sociedad? Mira, creo que las personas que, no necesariamente las personas nuevas en política, sino más bien quizás quienes llevan mucho tiempo en la carrera política y llevan mucho tiempo administrando estos modelos, me parece que evidentemente ya están cuestionados por la ciudadanía. Muchas personas los identifican como parte de un establishment político y por lo tanto también se genera quizá mayores desconfianzas con aquellos que hoy día ejercen el poder y están en ese rango etario. Pero también sería muy distinto que una persona de 60 o 70 años que recién irrumpe en política o recién tiene un cargo de elección popular, sería muy injusto que fuese cuestionado de la misma forma. Creo que hoy día quienes ostentan el poder y lo llevan haciendo durante mucho tiempo, no importa la edad que tengan, debiesen hacer una autocrítica sobre las complejidades que han provocado también estas administraciones en torno a la desafección política. Porque finalmente todas estas preguntas como tratando de buscar una solución en la juventud, tratando de buscar una solución en el aumento de la educación cívica, de la participación política, de incluso pensar que la retórica de todos los políticos son corruptos, finalmente está enquistada en la población porque hay personas que de cierto rango etario y que han administrado el modelo. Yo creo que tiene que ver con eso, pero no necesariamente con su edad. Y creo que es importante ser justos con eso. Ahora, quienes llevan muchos años en el ejercicio político y hoy día no son capaces de hacer esa autocrítica, entonces yo los invitaría a dar un paso al costado. Creo que es importante revitalizar los procesos políticos. Creo que corremos un riesgo muy alto de frustrar también a la población cuando las dinámicas de la política no se ponen al día con las dinámicas sociales reales de nuestras vidas, y entre eso también los anhelos y las esperanzas que tiene la ciudadanía puestas en sus gobernantes, en los proyectos que defienden, en los proyectos políticos, colectivos, que se pueden construir como alternativas a los modelos actuales. Entonces, creo que en ese sentido siempre va a existir esto del caso a caso, no necesariamente todos los políticos de esa edad van a ser iguales. Yo tengo compañeras feministas que tienen 70 años, que son estupendas personas, estupendas dirigentes y lideresas, y lo harían excelente en un cargo político. Estoy segura, no caerían en esas conductas, y creo que pasa por una convicción política distinta y una predisposición a hacer las cosas distintas. Son, si lo quieres decir de alguna forma, son jóvenes de espíritu. No necesariamente la edad las vuelve o los vuelve conservadores. Y yo creo que eso es importante siempre tenerlo en consideración.
Así es, bueno, por otra parte ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, nos quedan dos preguntas más. Sin embargo, bueno, me quedo también con eso que tú comentas, pues no existen también personas mayores que han permanecido en el cargo y no necesariamente han sido corruptos, ¿no? Pero sin embargo, en una entrevista que dio Pedro Freile, justamente que iba a ser uno de nuestros invitados, comentaba que los políticos más ancianos que han estado en cargos y que no los dejan actuar por el simple hecho de que no quieren dejar que hable por todo el proceso que vivió durante, por ejemplo, un periodo de corrupción marcado en cualquier país del mundo, bueno, en este caso tratándose de Ecuador. Entonces, efectivamente, pues existen personas mayores que tienen su trayectoria y no necesariamente pues son corruptas o son parte pues de, de, de esta sociedad tan corrupta y los funcionarios que utilizan sus poderes por intereses propios. Ahora, ¿qué papel juega la información en la formación, en este caso, como educación política? Y en ese sentido, ¿ese creen que es el camino para fortalecer o empoderar a la sociedad civil? ¿La formación o la información? No te escuché bien. La formación. La formación. La formación política, sí. Yo creo que es fundamental. O sea, mira, te puedo poner, por ejemplo, a Chile. Chile es un país en el cual progresivamente del currículum educativo se fue borrando la educación cívica. Incluso ahora se restringieron las horas de historia. Son elementos claves que me parecen para la comprensión de la realidad social, desarrollar también una actitud crítica, para poder tener pensamiento crítico. Me parece que es clave contar con estos elementos formativos. Y creo que precisamente es en la educación donde también muchas generaciones ponemos la esperanza de que efectivamente se pueda construir una alternativa. Creo que en el caso de la educación cívica se ha menospreciado el rol que puede cumplir, precisamente por lo que tú comentas, o sea, cuántas personas realmente saben, conocen cuáles son sus derechos, cuántas personas conocen las herramientas jurídicas o judiciales que están establecidas para la protección de sus derechos fundamentales, cuántas personas son capaces por ejemplo, defenderse ante el abuso policial. Creo que esas preguntas nos llevan siempre a la misma respuesta, que tiene que ver con el acceso a la información, con el ejercicio de los derechos fundamentales y la falta de educación cívica que existe mayoritariamente en Latinoamérica, creo. Es importante incorporar estos contenidos en los currículums educativos a nivel escolar, en la educación pública en general, pero también creo que los medios de comunicación cumplen un rol importante en esa materia. Me refiero también, por ejemplo, no solo a los canales públicos, sino que los canales privados. O sea, el hecho de tener una concesión, de poder utilizar el espacio televisivo para comunicar contenidos, debiese exigirles a esos canales privados y públicos ciertos estándares mínimos, entre eso, por lo menos, la promoción de la cultura, la promoción de la educación cívica, programas que enseñan a la población a debatir, a dialogar, a conversar, a enterarse de la actualidad, no solo desde el morbo, no solo desde el impacto de la noticia, no solo desde un enfoque simplemente pensado para subir el rating o incluso financiado por los grandes grupos económicos. Yo creo que hay mucha deficiencia y que no solo debemos abordar la educación como tal, es decir, como la educación escolar simplemente, sino pensar que hay otros espacios que también son formativos y también son educativos y donde el Estado también debiese establecer ciertos mínimos. Y creo que los medios de comunicación, especialmente la televisión y la radio, hoy día son tremendamente relevantes para acortar las brechas en este conocimiento que tienen algunas personas con mucha claridad de sus derechos y otras que no tienen ninguno. Y bien, para concluir, Bárbara, ¿cuáles son esos planteamientos de cambio de paradigma sociopolítica? En este caso, ¿veremos cambios sustanciales en la región? Yo creo que sí, yo creo que efectivamente hoy día podemos pensar en un giro en el eje político en Latinoamérica.
creo que de todas maneras hay que ser bien cautelosas porque también sabemos perfectamente que en Latinoamérica se producen procesos sociales importantes que el mundo mira, que toma como, incluso como referencia, y que al mismo tiempo que progresan los países o generan ciertas autonomías o independencias, inmediatamente surge una reacción fuerte. En materia, por ejemplo, de países progresistas que han, a través de sus políticas públicas, intencionado, por ejemplo, el alcance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las diversidades sexuales. Tenemos muchos ejemplos de cómo en esos países las reacciones conservadoras se articulan en conjunto con fuerzas incluso internacionales para generar campañas de desinformación y para hacer retroceder a esos países en esas materias. Y creo que especialmente cuando son países que hoy día se plantean como modelos alternativos al neoliberalismo, también se ven constantemente amenazados por esta reacción neoconservadora que viene muchas veces impulsado por potencias extranjeras, y eso siempre es un riesgo. Por eso creo que hay que ser cautelosas al plantear estos giros, porque no sabemos en qué momento esto se frena o incluso se interviene derechamente. Latinoamérica ha tenido una triste historia de intervenciones extranjeras, y creo que avanzar hacia una sintonía latinoamericana para poder posicionarnos quizás ante el mundo todavía es algo que está muy lejos de ser realidad, precisamente por las resistencias internas de los países que hoy día tienen proyectos de ultraderecha o son ultraconservadores, como el Brasil de Bolsonaro, por ejemplo, como vimos en un momento en Argentina con Macri, o incluso en Ecuador. Creo que hay que mirar con cautela los procesos progresistas en Latinoamérica precisamente por la historia, pero soy optimista de que podemos avanzar, por cierto, en varias cuestiones que pueden apuntar al bienestar general de los pueblos que habitan Latinoamérica. Bien, Bárbara, muchas gracias. Te agradecemos por estar aquí en Mirada Latam, por cumplir con nosotros también e informar a la ciudadanía. Tienes pueblo acá, tienes audiencia ecuatoriana que en este momento te está escuchando, te está viendo. ¿Qué le dirías también a los jóvenes? Bueno, primero les mando un caluroso saludo aquí desde Chile, caluroso para ustedes, para nosotros hace frío aquí, pero estamos iniciando un proceso muy importante para nuestra historia, es el proceso constituyente chileno. Por primera vez en la historia de nuestro país vamos a construir una constitución con la ciudadanía, con personas electas para ello y no impuestas desde una élite económica, política o incluso impuesta a sangre y fuego, como fue la Constitución del 80 que se hizo en la dictadura de Pinochet. Es un proceso que esperamos además recoja también el aprendizaje que han tenido los otros pueblos latinoamericanos y entre esos, por supuesto, el pueblo ecuatoriano, que ha servido también para darnos luces sobre los aciertos, sobre los desaciertos, sobre las complejidades de todos estos procesos. Quiero además mandarle un cariñoso saludo muy particular a todas las organizaciones feministas, las organizaciones medioambientales, las organizaciones de pueblos indígenas, a todas aquellas que hoy día se articulan para llevar adelante las demandas sociales de los distintos pueblos, a la institucionalidad y especialmente a las y los jóvenes que nos están mirando, porque seguramente que están insertos en esas organizaciones y están impulsando sus propios procesos en su país. Así que mucho éxito, mucho ánimo y espero que nos estén mirando y acompañando en este proceso constituyente. Muchas gracias. Ella es Bárbara Sepúlveda. No se olvide también de seguirnos por nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Crónicas Invisibles. En Twitter estamos @20_crónicas. Bárbara, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias, Ana Belén. En Veterinaria Parasol, tu mascota recibirá la mejor atención. Contamos con servicios de farmacia, cirugías programadas, estética canina, productos veterinarios. Junto a nuestros médicos Rafael y Karen Solórzano, te garantizamos calidad en lo que hacemos. Visítanos en Avenida 5 de Junio y Juan Montalvo. Además,
Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!